Hablar de las zonas francas es hablar de una historia de oportunidades para todos. Y para ello, esta historia la quiero contar, primero dimensionando el sector, luego comentando algunas métricas fundamentales de impacto y finalmente unas breves puntualizaciones sobre las perspectivas a corto y mediano plazo. Esta historia de oportunidades para todos comienza con la capacidad instalada, con la inversión que se ha realizado al sector, que al cierre de 2021 alcanzaba 5.900 millones de dólares. De ese número, cerca del 80% provino de inversión extranjera directa. Y es importante notar que si se toma el stock de inversión extranjera directa de la República Dominicana al cierre de 2021, pues el asignado hacia el sector zona franca es alrededor de 1 de cada 12 dólares. Esta inversión ha generado que al cierre del 2021 tengamos en República Dominicana 79 parques, tengamos 734 empresas, pero más importante, y como se destaca en el mapa, notarán que en 28 provincias, prácticamente en toda la geografía nacional, tenemos presencia de zona franca en el país. Por supuesto que esta presencia geográfica de zona franca implica que cada una se dedican a diversas actividades. Notaremos que de las 734 empresas, 567 son zonas francas industriales, pero un sector que ha resurgido en los últimos años sumamente importante es el de zonas francas especiales y de servicios. Tenemos cerca de un 23% de la totalidad concentrado, por supuesto, en call centers, en BPOs y, como saben también, pues los servicios logísticos que se proveen en los puertos. Esta inversión ha generado, por supuesto, un flujo de exportaciones importantes que al cierre de 2021, cuando se toma en cuenta las exportaciones de bienes y una estimación que hemos realizado de las exportaciones de servicios, alcanzó más de 8.800 millones de dólares. Si consideramos el número de exportaciones de bienes totales de la economía dominicana y contrastamos específicamente las exportaciones de bienes de zona franca, notaremos que ocupan un 58% del total. Y si de hecho excluimos del total de las exportaciones de bienes aquellas vinculadas al sector minero y aquellas vinculadas a los insumos de combustibles que se exportan, pues ese número alcanza más de un 70% y ayuda a entender la importancia estratégica de este sector a nivel de los flujos internacionales. Esta evolución de las exportaciones ha estado acompañada de un posicionamiento importante de muchos productos de la República Dominicana a nivel global. Por ejemplo, en esta lámina podremos apreciar que en el caso de los cigarros y cigarritos, a nivel global, República Dominicana ocupa el primer lugar en exportaciones de este producto, con una penetración de un 35,6%. A nivel de otras manufacturas vinculadas a dispositivos médicos y vinculadas también a manufacturas eléctricas, República Dominicana ocupa un lugar, la cuarta posición a nivel mundial en algunos productos específicos. Si hacemos un zoom, ya no tanto de la economía mundial, sino de nuestro principal socio comercial, y esto es importante conectarlo con un mensaje clave que el señor Bonilla dio en su intervención sobre el nearshoring, cómo esto eventualmente será una realidad que vamos a tener en los próximos años. Esta lámina justamente muestra la penetración que tienen nuestros productos, algunos de ellos, en el mercado americano. Notaremos que ocupamos primer lugar nuevamente en manufacturas vinculadas al tabaco, en manufacturas vinculadas a manufacturas eléctricas, en manufacturas en el extremo derecho vinculadas a dispositivos médicos e incluso en la industria de papel y cartón. Por supuesto que cuando mezclamos la inversión que hemos recibido con las exportaciones que genera la industria, se puede entonces hablar de una primera contribución económica y es la generación de divisas. Y si tomamos todo lo que los dólares que ingresan de inversión, todos los dólares que ingresan por exportaciones y les excluimos pues las importaciones
de insumos que se requieren para operar y las rentas de capital que se tienen que retornar a los países de origen, obtenemos un indicador de generación de divisas netas. Y ese número alcanza más de 1.400 millones de dólares al cierre de 2021. Este número por sí solo no dice demasiado, pero si lo contrastamos con el incremento de reservas internacionales que tuvo nuestro Banco Central en el mismo periodo, notaremos que es casi un 60% de ese incremento. Por lo tanto, tenemos que reconocer que aquí hay también una interpretación macroeconómica. Las exportaciones de zona franca en general y sus inversiones pues contribuyen a la estabilidad no solamente del tipo de cambio, pero la señal que nuestra autoridad monetaria le manda a calificadoras, Fondo Monetario Internacional, inversionistas, de su fortalecida posición externa. En cuanto al impacto de la zona franca, pues sin duda tenemos que comenzar por el valor agregado que generan. Y para ello, esta lámina muestra un desglose de la producción total al cierre de 2021, que alcanzó más de 9.000 millones de dólares, de los cuales las exportaciones de bienes ocuparon cerca de un 80% del total de esta producción. Pero algo interesante que se incorpora al estudio es una estimación de la producción de las exportaciones de servicios. Y van a notar que a nivel de puertos estamos hablando de 748 millones de dólares y a nivel de call centers pues un 10%, casi un 20% del total de las exportaciones provinieron de estos dos rubros. Por supuesto que esto requiere un consumo interno que genera el sector para producir. Parte de ello, ya lo comentamos, son importaciones de insumos, pero hay un factor importantísimo que son las compras locales. Esas compras locales eventualmente generan un efecto multiplicador a través de toda la economía, y lo veremos en breve. Cuando excluimos de la producción total este consumo intermedio, pues generamos una primera estimación del valor agregado directo de la zona franca. Ese número alcanza más de 3.400 millones de dólares o equivalente a 3.6% del PIB al cierre de 2021. Esta actividad, este valor agregado directo, genera empleo, como sabemos. Y al cierre de 2021 ese número alcanzó 183.230, primordialmente ubicados en los parques. Este empleo fue consistente con un salario promedio de casi 25.000 pesos, distribuido entre call center, puertos y el resto de las zonas francas industriales, y una masa salarial total de la economía de más de 56.000 millones de pesos. Sobre el empleo, debemos destacar la contribución de la zona franca a elevar el nivel de formalidad en la economía. Notarán aquí que a nivel geográfico hay una participación importante de la zona franca a nivel de empleo con relación al empleo formal total que cada provincia genera. A modo de ejemplo, Santiago tiene un 25% de su empleo formal con trabajadores que provienen del sector zona franca. 1 de cada 4 empleos proviene del sector. Pero podemos ver que hay otros ejemplos como San Cristóbal y Pedernales, donde prácticamente el 40% del empleo formal proviene de la zona franca. Así que no solamente es un gran generador de empleo, sino que contribuye directamente a elevar los niveles de formalidad. Pero me gustaría agregar un tercer elemento, y es que también genera empleo inclusivo. La participación femenina en el mercado laboral formal que proviene de la zona franca, y lo notarán en este gráfico de barra, pues lidera la provincia de Santiago con alrededor de un 29% del total del empleo proviniendo de las mujeres. Otro elemento, en adición a los anteriores, es cómo ha evolucionado el incremento del salario del sector. Y esta lámina es interesante porque muestra durante los últimos 10 años, desde 2012, cómo compara en la barra roja el salario promedio de la zona franca versus el salario promedio del sector privado formal de la República Dominicana, en la barra gris. Notarán que para 2012 el empleo formal de zona franca era equivalente a un 79% del total de la economía. Eso fue avanzando en el tiempo y se tardó 6 años, hacia 2018, para equipararse ambos niveles de salario. Pero noten cómo al poco tiempo y al cierre de 2021, pues las zonas francas ya están pagando
9% en promedio más que el sector privado formal. Otro elemento muy relevante, que ya lo había anticipado, han sido las compras locales. Estas compras locales las realizan la zona franca a través de todos los sectores de la economía, del sector industrial, el sector servicio en general, el sector agropecuario, y permite generar entonces una demanda adicional, indirecta o inducida, y a partir de ahí podemos entonces estimar lo que sería un efecto multiplicador, que ya veremos más adelante. Lo importante de esta lámina es notar que ha habido un crecimiento sostenido desde el periodo 2008 hasta el 2021. Tengan en cuenta que en ese periodo se han materializado dos shocks internacionales, los mayores en los últimos 50 años de la historia. El primero, 2008, crisis financiera global, 2020, COVID. Pero también van a notar que durante todo ese periodo, a pesar de estos shocks, estas compras locales nunca crecieron negativo, se mantuvieron siempre creciendo positivo, y su participación en la última línea de la lámina sobre las exportaciones totales viene incrementándose. Y ya al cierre del 2021, 1 de cada 5 dólares de exportación pues tenían dentro compras locales en la República Dominicana. A partir de estas compras, entonces, podemos comenzar a estimar este efecto multiplicador. Y si partimos del número que ya comentamos al principio, del valor agregado directo de la zona franca, al cierre del 2021, que fue 3.61%, e incorporamos el efecto adicional que estas compras locales generan, pues notarán que el PIB total completo de toda la cadena de valor de la zona franca alcanzan 7.6% del PIB. Este número no es menor, porque si consideramos que al cierre de 2021, el PIB nominal en dólares de República Dominicana fue alrededor de 94.000 millones de dólares, entonces estamos hablando que en un año la zona franca de República Dominicana genera un valor total por más de 7.000 millones de dólares. En 2 años, esto es equivalente al PIB total de Jamaica. Y eso es lo que genera el sector en términos de valor agregado. Otra manera de interpretarlo es que por cada dólar de valor agregado directo que genera el sector, pues se producen 2 dólares adicionales a través de toda la cadena de valor. Esto no solamente ocurre a nivel del PIB o valor agregado, sino por supuesto a nivel de empleos. Y siguiendo la misma idea anterior, el empleo directo promedio en un año que genera la zona franca al cierre del 21 alcanzó más de 173.000 empleos, pero cuando se incorporan estas compras locales y se ve la cadena de valor completa, ese número alcanza casi 380.000 empleos. De nuevo, implícitamente lo que estamos diciendo es que cada empleo generado por la zona franca produce 2 empleos en promedio adicionales. Un último elemento sobre estos impactos económicos, quizás uno de los más relevantes, es cómo compara esta generación de valor agregado de la zona franca, ya sea si se mide de manera directa, como lo van a notar en la lámina en el gráfico de arriba, o tomando en cuenta toda la cadena de valor, como lo notarán en el gráfico de abajo, y comparamos estos números con el gasto tributario que se le asigna al sector. Partiendo del primer gráfico, me gustaría que noten cómo en 2012 ese número alcanzaba 2.8 en promedio, es decir, el valor agregado de la zona franca superaba, más que duplicaba el gasto tributario asignado, pero ha venido aumentando de manera sistemática y ya hacia 2021 alcanzaba 6.91 ese ratio. Si miramos debajo este mismo análisis, pero agregamos toda la cadena de valor, al cierre del 2021, ese número alcanzó más de 14 veces el gasto tributario. Una manera alternativa de interpretar esto es decir que por cada peso de gasto tributario que se destina al sector de la zona franca, pues se generan aproximadamente 7 pesos de valor agregado directo. Y si se toma en cuenta toda la cadena de valor, pues estamos hablando de 14 pesos de valor agregado total de zona franca por cada peso de gasto tributario. Para ir concluyendo, una pequeña mirada hacia el futuro.
Y para ello, primero debemos partir y preguntarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos a enero-junio con la data disponible? Pues vale la pena reconocer que a nivel de parques, empresas, empleo directo y exportaciones, cada uno de estos indicadores han estado creciendo sobre los niveles que teníamos el año pasado. Vale la pena notar que las exportaciones de bienes alcanzan casi 4.000 millones de dólares, un 14% más que el primer semestre del 2021. Y notarán que el crecimiento interanual del PIB acumulado en el primer semestre del año pues fue de alrededor de 8,6%. Si se mantuviera esta misma tendencia, ¿en cuánto terminaríamos al cierre del 2022? Pues estaríamos hablando de un valor agregado total completo en toda la cadena de valor de 7,2%, equivalente a 15 veces el gasto tributario. Estaríamos hablando de un empleo promedio de 191.490 con un multiplicador de empleo de 2.11. Estaríamos hablando de un empleo total de 403.000, más de 403.000 empleos y exportaciones que superarían los 10.000 millones de dólares con un ingreso de divisas netas de más de 1.600, casi 1.700 millones de dólares. Esto sería consistente con un crecimiento del PIB de 9.3%. Todos podemos reconocer que el entorno internacional a nivel económico y a nivel geoestratégico ha implicado en los últimos tiempos muchos retos. Y estos retos, por supuesto, también identifican oportunidades. En un ejercicio que hicimos en este estudio y fue incorporado, nos preguntábamos cómo se ven ante varios escenarios la evolución de estas exportaciones totales, no solamente bienes, sino también servicios. Y vamos a notar que en cada uno de los escenarios estamos hablando de exportaciones en el menos favorable de 10.800 millones de dólares hacia 2026, pero el más favorable y similar al escenario base, exportaciones que estarían superando o alcanzando los 12.500 millones de dólares. Noten cómo durante todo ese periodo se ha estimado en un escenario base que la participación de la zona franca como porcentaje del PIB estaría aumentando. Y esto ni siquiera está incorporando todas las oportunidades que seguramente van a surgir a partir del nearshoring. Por lo tanto, es posible que podamos interpretar estos números como un piso en términos del crecimiento potencial que van a poder generar estas exportaciones de zona franca. Del mismo modo, el empleo que se está generando durante ese periodo en el escenario base y más favorable, pues estaríamos hablando que para el 2026 tendríamos entre 450.000 y casi 470.000 empleos. Insisto, esto podría percibirse como un piso, o sea que esto es un sector que eventualmente estará produciendo en el mediano plazo cerca de 500.000 de empleos. Para concluir, no puedo dejar de reconocer la visión estratégica y compartida tanto de Adozona como del Ministerio de Industria y Comercio, que hicieron posible que este estudio pudiera realizarse bajo el marco de un acuerdo interinstitucional. Seguramente estudios de esta naturaleza y la inversión en investigación va a incrementar y elevar el nivel del debate sobre las contribuciones socioeconómicas de un sector tan estratégico y relevante para la República Dominicana. Muchas gracias.